Muchísimas bendiciones a todos. Bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia El Rema. Hoy es miércoles 17 de marzo del año 2021. Y estamos estudiando el libro de Romanos en el capítulo 5. Abra su Biblia, por favor, rápido. Recuerde que hoy es bastante corto el sermón. Romanos capítulo 5, verso 9. Si usted, me imagino que ya lo tenía ahí listo porque sabe que este es el libro que hemos estado estudiando, leyendo. Dice la Biblia, pues, mucho más. Escucha, habla además. Hemos venido hablando acerca de la misericordia de Dios, del amor de Dios expresado en nuestra vida. Y aquí dice, comienza el apóstol Pablo diciendo, pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aclara dos cosas importantes. Aclara que hay más todavía para el creyente, que hay más para aquel que ama a Dios, que hay más para aquel que tiene a Cristo dentro de sí, que hay más para aquel que es obediente a Dios y a su palabra, que hay más para aquel que camina en fe. Hay más para su vida, hay más para mi vida. Estas son buenas noticias, hermano. Esto es una muy buena noticia. Lo que pasa es que a veces no aprendemos a valorar lo más importante en nuestra vida. Pero si de repente usted vio su cartera, gastó todo lo que tenía y de repente ve su cartera y ve que hay más, entonces se alegra. Esto debe alegrarnos muchísimo más que eso. Esto debe de ser un regocijo mucho más grande que eso. ¿Por qué? Porque es algo que Dios tiene para nosotros, es algo más que Dios tiene para nosotros. Dice, estando ya justificados. Oiga, aquí lo que está diciendo la palabra es que en los versos anteriores, en los capítulos anteriores que hemos estado estudiando, hemos aprendido cómo Dios justifica al cristiano, cómo Dios justifica al pecador, cómo Dios justifica a sus hijos, cómo Dios justifica al creyente. Entonces, damos por entendido, o el apóstol Pablo da por entendido en este verso, que ya fuimos justificados, ¿sí? Por la fe en Cristo Jesús. Recuerde que eso es lo que dice la palabra, que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta noche, con la ayuda del Señor, y si usted me lo permite, estaré hablando en los siguientes 30 minutos acerca del amor de Dios manifestado en la ira de Dios. La seguridad de la justificación es evidente o es un hecho para el apóstol Pablo en este versículo. No es discutible, no, tampoco la explica, porque ya fue explicada anteriormente. Entonces, la seguridad de la justificación está implícita ahí, se da por entendida. También las demandas de la justicia de Dios quedan satisfechas ¿a dónde? En la muerte de Jesucristo. Recuerde que estamos ya justificados, fuimos justificados, ¿a dónde? Nosotros en la cruz, en la sangre, en el derramamiento de la sangre de Cristo, nosotros fuimos ya justificados. ¿Por qué? Porque Dios derramó su ira en esa cruz, la derramó en Cristo Jesús como mediador, como salvador, como intercesor para nosotros. Entonces, mira, Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que está diciendo el libro de Romanos, siempre en este verso, capítulo 3, verso 25, dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe a Cristo. ¿Sí? Para manifestar su justicia. Mire cómo manifiesta Dios la justicia, y ahí es donde va implícito el amor de Dios, porque a pesar que manifestó su justicia en la cruz y en el cuerpo de Cristo lo mató, porque no podemos decir otra frase, lo mató, lo crucificó hasta la muerte, hasta el derramamiento de sangre, pero no le mató a usted, pero no me mató a mí. Entonces, dentro de esa gran justicia, el amor de Dios estaba siendo manifestado, porque estaba poniendo un sustituto nuestro.
que pagara por nuestras faltas, por nuestras deudas, por nuestros pecados. ¿No le parecería muy bien que usted debiera una cantidad considerable y le están embargando su casa, le están embargando algo que usted no puede dejar, y de un día a otro le llaman y le dice, ¿sabe qué? Alguien vino a pagar por usted la deuda y la deuda está pagada. Ya no tiene que venir a pagar, ya no se preocupe por pagar. ¿Cómo sentiría usted? ¿Sabe qué? Estoy tocando ciertos puntos, tal vez ciertos ejemplos, o estoy aplicando algunos ejemplos, porque el cristiano se familiariza con la cruz. El cristiano suele familiarizarse con el sacrificio de Jesucristo. Y ahora decir, Jesús murió en la cruz y resucitó y pagó. Sí, y seguimos pecando, seguimos siendo las mismas personas, seguimos siendo a veces los mismos odiosos en la familia. No, pero aquí no, eso es en otra iglesia. Pero solo lo estoy poniendo como ejemplo. Por eso usted puso cara. ¡Ah! No, pastor, jamás yo en la familia, si todos me aman. Soy bueno con todos los de mi familia. Viera cómo me aman, viera cómo me consienten, porque yo soy bueno. Sí, ese es usted. Por eso le dije, era para el mensaje general para otra iglesia. Entonces, oiga, ¿cómo puede ser posible que Dios envíe a su hijo, lo mata para satisfacer su justicia? Pero en la justicia iba el amor que no lo mató a usted, no me mató a mí, y lo tomamos a la ligera y seguimos siendo las mismas personas de antes de conocer a Cristo. O creemos que porque ahora que nos congregamos hemos cambiado. ¿Por qué? Porque en el domingo ya no me voy para la playa, pastor, me voy para la iglesia. Porque el domingo ya no hago lo que hacía antes, porque ahora ya no tomo, pastor. Viera, no, ya no fumo, no, porque ahora ya no chismeo mucho. ¿Usted cree que eso es realmente eso vale la sangre de Cristo? Oiga, los frutos que nosotros demos son la evidencia de cuánto valoramos la sangre de Jesús. ¿Escuchó eso? La pregunta es, ¿cómo la ha valorado usted y yo en la última semana, en los últimos meses, en los últimos años, con nuestras actitudes y frutos dentro de la familia, del lugar de trabajo, de la misma iglesia o de la gente que nos conoce? Mire, la muerte sustitutoria de Cristo libra al creyente de la ira de Dios. Oye, Él nos sustituyó en ese sacrificio. Y qué lindo eso. Qué bueno eso. Qué increíble eso. Saber de que Él dijo, no, 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 yo voy a pagar por ese pecador, por ese borracho, por ese asesino, por ese pícaro, por esa lengua larga, por ese... Imagínese que Él se puso en el madero y dijo, no, no, yo te amo tanto que sé cuál es su naturaleza, sé cuáles son tus pecados, pero no me importa, yo me voy a colgar de ese madero. Está agradeciendo usted todos los días, no con la boca, sino con las actitudes a Cristo, el que le sustituyó en la cruz. Lo estoy haciendo yo también. ¿Cómo le agradece? ¿Sabe? Se ha convertido en un amuleto de la suerte la cruz, en un amuleto de la suerte, Jesús y la cruz. Tanto así que ese amuleto nos sirve para cada vez que fallamos decir, gracias a Dios que soy cristiano. Gracias a Dios que el Señor también por este pecado pagó. Pero no hay cambios. Pero no morimos a nuestra vieja naturaleza. No estamos dispuestos a morir a nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque seguimos siendo las mismas personas de carácter difícil. Quiero un español un poco más crudito, de carácter asqueroso. Las mismas personas que no estamos dispuestas a dar nuestro brazo a torcer, y menos si se meten con nosotros. La pregunta es, ¿de qué sirvió entonces que Jesús se colgara de la cruz? La pregunta es, ¿de qué sirvió el dolor, el sacrificio, la sangre, hasta la muerte de Jesús? Toda condición de pecado sin Cristo nos lleva a la justicia de Dios. Oiga, voy a entrar un poco más.
y en la justicia de Dios Él manifiesta su ira. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿oyó eso? E injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Eso quiere decir, oiga, que cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, que cuando nosotros no caminamos como camina Cristo, que cuando nosotros no tenemos los frutos espirituales de Cristo Jesús, que son la evidencia que Él vive dentro de nosotros, hay un problema grandísimo. Porque la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Eso quiere decir que mucha gente dentro de las iglesias, sin saberlo, están tan equivocados creyendo que Dios no va a derramar su ira cuando no tienen piedad, cuando tienen impiedad, cuando no son justos. Porque en el pasado hicieron una oración de fe o porque simplemente nos congregamos en una iglesia, creemos que ya la hicimos y que Dios no va a derramar su justicia, que Dios no va a derramar su ira sobre nosotros, creyendo equivocadamente que somos salvos solo porque lo dijimos o lo pronunciamos con nuestra boca, lo cual no es bíblico, ni mucho menos es cierto. ¿Sabe? Porque el único que puede librarnos de la ira de Dios es Jesucristo. Y la única forma que Él pueda hacerlo es que realmente lo tengamos adentro y vivamos y muramos juntamente con Él. Cada uno de los justificados, aquí viene la buena parte, escuchen, cada uno de los que hemos sido justificados por Dios, estamos reconciliados con Dios, porque a eso vino Cristo, a restablecer la conciliación, a restablecer la comunicación, a reconciliarnos con Dios. Porque se había cortado la comunicación, se había cortado todo con Dios y Cristo vino a restablecer eso. Entonces la buena noticia es que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos reconciliados con Dios. Y eso quiere decir que estamos en paz con Dios. Y eso quiere decir que nuestra vida es increíble a pesar de todo lo que nos pueda pasar. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto. Toda aquella persona que no ha sido justificada, oiga, tiene en su espalda la ira de Dios y no tiene paz con Dios. Aquella persona que está peleando con Dios, que está desobedeciendo a Dios, aquella persona que no ama a Dios, que no obedece a Dios, que no camina como Dios le diseñó, está en un constante pleito con Dios, no tiene paz para con Él. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a poner ejemplos sencillos para que podamos entenderlo. El tener paz con Dios nos permitirá tener una plenitud de vida. Pero ¿cómo tenemos paz con Dios? ¿Se acuerdan? Yo no sé si a alguien aquí le pasó esto o solamente a mí. ¿Se acuerdan cuando sacaba buenas notas en la escuela? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sacaba buenas notas aquí? Levante su mano si alguien sacaba buenas notas. No, tampoco mienta. Mira, estamos aquí en un servicio de Dios. No, vaya, por Dios. No, pero mire, digamos que sí, vaya. Ok. ¿Se acuerda cuando le ponían un 10 en la papeleta? ¿Qué hacía? Lo botaba. Lo escondía. ¿Qué hacía con ese 10? Lo llegábamos a enseñar, ¿verdad? ¿Sí? Llegábamos a la casa y hasta más rápido caminaba usted para llegar a la casa y la gran emoción de enseñar ese 10. Si algunos era uno, ve ahí le ponían un 0 a la par, pero igual le engañaron a su padre, yo no sé. Pero llegaba a la casa y enseñaba ese 10 y decía, mira cuánto me saqué. Adivina cuánto me saqué. No, a mí no me pasaron esas cosas porque yo era de 9. Por eso no de 10. Pero mire, el punto es que usted llegaba y mostraba sus calificaciones, ¿no es cierto? Pero cuando sacaba un patito, o sea, un número 2 en la papeleta,
Pregunta, ¿usted mostraba sus calificaciones? ¿Se sentía orgulloso de sus resultados? ¿Llevaba esa papeleta, oiga, ahí con un gran orgullo? No, yo creo que la rompía en mil pedazos, o la quemaba, o la botaba, o algunos cometieron el error de dejarle en la mochila, en la lonchera, qué sé yo, y sus padres se la encontraron. ¿Qué son estas calificaciones? Ah, sí, ¿se acuerda? El punto al que quiero llegar, no, pero eso no le pasó a esta iglesia, y estoy muy, pero muy consciente de eso. El punto al que quiero llegar es que cuando había un 10, no es cierto que aunque sea un coscorrón de premio, le decíamos, quiero un premio porque saqué un 10, ¿no es cierto? Pero déjeme decirle algo, cuando somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, es porque hemos pasado esa etapa de estar muertos espiritualmente a tener vida, porque la vida es Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, y cobramos vida porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Cuando venimos a Cristo, cobramos vida e inmediatamente volvemos a tener paz para con el Padre. Y cuando tenemos paz para con el Padre, es esa papeleta con el 10. Y donde nosotros vamos, decimos, pero tengo 10. No me importa. Y de repente le sacaron la lengua en la calle. Y usted dijo, no importa, llevo un 10 para mi casa. Y algo le pasó, se peleó con su mejor amigo de la escuela, lo que sea, y usted tiene un 10 para su casa, y lleva un 10 para su casa, y está feliz por ese 10 y se siente orgulloso por ese 10. Así es cuando la comunicación, cuando la paz, cuando el amor para con Dios ha sido restablecido. Le viene una prueba, pero usted tiene una gran expectativa que Dios está haciendo algo en medio de la prueba. Usted tiene la peor crisis que le ha venido en toda su vida. Escuche esto, pero usted tiene la fe y la frente en alto y su mirada está puesta en los montes y dice, ¿a dónde veré? Mis ojos están puestos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, sin importar lo que pase. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo está con Dios. Porque usted sabe cuánto sacó en esa papeleta. Porque usted sabe que la papeleta es un 10. Porque usted sabe, oiga, yo no sé usted, pero a mí yo tenía problemas cada vez que venía entrega, que mandaban una circular, entrega de notas. El día 22 de marzo, yo tenía grandes problemas, hermano. Yo recuerdo que mi mamá decía, y no han mandado una circular de notas que van a entregar, no, no, fíjate, no han dado una, pero como ella siempre estaba conectada en el colegio con toda la gente, siempre le decían, qué raro, porque la fulana me dijo que tal día es la entrega de no. Ay, hermano, ahí comenzaba, mira, mi calvario. Ahí comenzaba aquel gran problema y que ya ni comía y que ya no tenía paz y que, mira, y nos poníamos de acuerdo, no le vayas a dar la circular a tu mamá porque si no le va a contar a la mía. O sea, ¿qué? Mire, y no es cierto que cuando no tenemos paz para con Dios, la pasamos mal. La pasamos muy mal. Nuestra vida es un desastre, lleno de tristezas, de ansiedades, de aflicciones. Mire, medio oímos algo y ya para nosotros ya la situación que está pasando la exageramos, quién sabe hasta dónde. Mire, fíjese que dicen que ahí cerca de su casa mataron a alguien. Dios guarde, van a llegar a matarme. No, entonces ya está peligroso ahí. Vámonos para Australia y comienza la gente a hablar un montón. Ay, pero cuando estamos bien delante de Dios, mire, mataron a alguien ahí, bueno, pero la sangre de Cristo tiene poder y a mí me cubre el Señor. Donde dice la Biblia, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegarán ni a mi familia porque somos creyentes, somos hijos de Dios y de verdad nos portamos bien delante de Dios. Pero y los mal portados, aló, los que no vinieron a este servicio. Ay, qué problema, ¿verdad? Cuando los que han tenido hermanos, cuando se peleaba con su hermano, con su hermana, y ya llegaba la hora que iba a llegar su mamá o su papá a la casa. Se sentía orgulloso. Cuando su mamá le decía, lava los trastos, huevona. Y usted no había lavado los trastos y de repente abrían la puerta de la casa. ¡Hacer limpieza! Te dejo, pero hacer limpieza. Y abrían la puerta de la casa. ¿Cómo se sentía cuando entraba esa persona que le había dado esa
esa actividad que tenía que desarrollar. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía cuando de repente se habían dado con su hermano, con su hermana, pero de todo y entraban? Si no le decís nada, yo tampoco le voy a decir nada. ¿Cuántos pasaron? No, no le digamos nada. Entonces, no es cierto. Pero dentro de nosotros había esa aflicción, que habíamos fallado. Yo le voy a decir algo. Es increíble, pero mucha gente vive así todos los días con Dios, tratando de tapar el sol con un dedo. No cambian su pecado, no cambian su condición de vida, no cambian absolutamente nada y no les interesa no tener paz con Dios. Es más, ay Señor, ¿por qué? Creen que pueden lavar sus pecados por el simple hecho de ir a la iglesia y darse golpes de pecho. Creen que están bien con Dios solo porque tienen un servicio dentro de la iglesia o porque ayudan a la gente. Creen que ya se ganaron el cielo, cuando la Biblia es clara y dice: justificados pues por la fe. No hay otra forma de ser justificados. La fe sin obras es muerta. El ser justificado por fe es tener a Cristo adentro y que el Espíritu Santo me auxilie para vivir, para caminar, para hablar, justo como Cristo lo hace. No hay otra forma de tener fe, no hay otra forma de tener paz para con Dios. Hay mujeres que se pelean con su marido, que son malísimas esposas y no, ay, pero yo sirvo en la iglesia, pero yo oro más que vos, pero yo leo la Biblia. Mire, es una condición tan hipócrita que creen que presentarse delante de Dios, orando, leyendo la Biblia, asistiendo a un culto, ya tienen paz con Dios, cuando Dios es claro y dice que por medio de la fe, del caminar en Dios, hombres que no hay nada de sacerdocio en la casa, absolutamente nada de sacerdocio. Pero creemos que tenemos paz para con Dios porque no falta el pan en la mesa, como si nosotros fuéramos capaces humanamente de lograr lo que Dios da y provee todos los días. Ya no, ahí ya no le gustó. Bien, sigamos entonces. Mire, el punto al que quiero llegar es que cuando tenemos paz para con Dios, ya no tenemos una esperanza que vamos a ir a un juicio. Decir: ay, si en el juicio del gran trono blanco a mí me van a perdonar primero Dios porque yo he hecho esto, porque yo le regalé 5 pesos a aquella persona, porque yo oré por aquel enfermo. No, ya no tenemos esa ansiedad, ¿sí? Sino nuestra esperanza es de la gloria de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hay mucha gente hoy en día que no tiene puesta su fe, por lo tanto no tiene esperanza. O sea, que el que tiene puesta la fe en Dios camina como Cristo, habla como Cristo, es como Cristo. Y eso le genera tener paz con Dios. Y el tener paz con Dios le genera una esperanza todos los días de lo que Dios ya está haciendo en su vida, en sus problemas, en sus crisis, en su enfermedad, en sus dificultades. ¿Por qué? Porque la fe ejerce un poder sobre el cristiano, o empodera tanto al Hijo de Dios que lo hace tener fe todos los días. Es increíble cómo yo conozco gente que se levanta con problemas increíbles y se levanta con un mejor ánimo, incluso que los cristianos. Es increíble ver cómo la gente se levanta a veces sin conocer a Cristo, inclusive con una sonrisa en el rostro, y lo anima a uno: vamos, adelante. Yo le he contado, yo tenía una persona, me habían asignado un supervisor de ventas
en una empresa que yo trabajaba hace muchos años, él sabía que sus días estaban contados. El médico le había dicho, si tú vivís 5 años, va a ser un logro tremendo, le dijo. Va a ser un logro increíble si vivís 5 años. Prepárate para la muerte, le había dicho. Él ya no le funcionaban los riñones, se tenía que dializar 3 veces al día, se dializaba, se sacaba el agua y se metía no sé qué, y tenía un cuarto, yo le he contado de él. Pero mire, yo recuerdo, esa persona cuando entraba a la empresa, era de los primeros en llegar, siempre llegaba antes de la hora de entrada, y no 5 minutos antes, media hora, 40 minutos antes de la hora de entrada, él ya estaba ahí. Desde que entraba a la empresa, escuche esto, ya habían pasado, ya tenía, cuando yo lo conocí, el médico le había dado 5 años, él estaba sobre el 6º año y medio de vida, y desde que él entraba a la empresa, él pasaba en todas las oficinas y los escritorios molestando a la gente y haciéndoles bromas, riéndosele, poniéndoles apodos, molestando con todo el mundo. Subía, y todavía recuerdo que subía y a veces abría la puerta de mi oficina sin tocar. Le encantaba hacer eso, le encantaba. La puerta de mi oficina siempre estaba cerrada y él le encantaba abrir la puerta sin tocar, y decía, me vale, me decía, y se ponía a reír siempre, y a mí me causaba risa, y era una persona tan dinámica, tan feliz, tan alegre, y que a veces cuando teníamos una charla de venta, yo le decía, vaya, le voy a dar un tema 20 minutos, impártalo a los vendedores. Se paraba frente a los vendedores y comenzaba a decirles en su lenguaje salvadoreño autóctono. Él comenzaba a decirle, y vos, semejante no sé qué, triste, venís a trabajar, sabes que yo estoy viviendo tiempo extra, les. Y vos que tenés una vida por delante, que estás sano, haragán, y esto y lo otro. Y vos, le decía a la mujer, y vos, ¿y de qué te quejas? Si mirás, si vos tenés una familia, tenés una vida por delante. Mire, comenzaba a dar unas charlas donde él decía, yo hoy puedo morir, decía. Muy posiblemente hoy me muera, mañana no vengo, pero tengo más vida que ustedes. Pero soy más agradecido con Dios que ustedes. No le reclamo nada a Dios. Si hoy muero, muero feliz. Es increíble. Pregunta, usted que me está viendo en esa camarita, en ese cuadrito, aquí, ¿y usted cómo vive? Solo es dolamas, solo es quejas, solo es pleito, solo es bravuras, solo es amarguras. ¿Cómo vive? Solo quejándose de la familia, del marido, de los hijos, de la condición económica, del carro, de la casa, de los recibos que hay que pagar, del gobierno. ¿Cómo vive? Pregunta. ¿Será que está viviendo en paz con Dios? Porque el que vive en paz con Dios tiene una plenitud de vida. Y de lo que nosotros tenemos, de eso impartimos. Donde usted llega, genera paz. ¿O será que genera un poco de estrés? Nada más tantito. Pero bueno, sigamos, ¿verdad? Porque no se quiere detener ahí. Yo sé que no. Bien. Entonces, ¿por qué tener una esperanza? La persona que vive en paz con Dios todos los días está esperando algo bueno de Dios. Mire, yo suelo hablar con el Señor y cuando las cosas están yendo muy, pero muy mal, solo cierro mis ojos, me conecto con Él y le digo, ¿verdad que no todo el tiempo va a llover, papá? Esa es mi frase con Él. Sabe que cierro mis ojos y a veces con lágrimas en mis ojos, solo Él y yo y nadie más alrededor. Le digo, ¿verdad que no todo el tiempo va a llover, papá? ¿Verdad que ya va a dejar de llover? ¿Verdad que ya va a salir el sol? Porque tú cumples tus promesas, porque tú eres bueno. A veces eso es lo único que le digo y sigo adelante. Porque si no tenemos esperanza en Dios, entonces ¿en quién? Si la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, entonces ¿por qué tenemos que tener esperanza? Porque el trono de la ira se cambió por un trono de la gloria o por el trono de la gracia de Dios para los que realmente creemos en Jesús. Mire, cuando eso pasa, cuando es cambiado los tronos, automáticamente el cristiano se vuelve lleno de amor y de paz.
Pero el cristiano que vive todavía bajo el trono de la ira, pasa con estrés, ansiedad, amargura y no tiene seguridad de nada. Cuando vienen las crisis siempre piensa que se va a morir. Siempre piensa lo peor. Siempre piensa que le comienza medio a doler el hombro. No, un gran cáncer debo de tener en todo esto y a mí invadió hasta el dedo chiquito del pie. No, yo mañana quizás ya no voy a... ¿Cómo vive usted? Yo solo le pregunto, ¿cómo vive usted? ¿Cuántas veces se hubiera muerto ya de todas las enfermedades que cree que tiene? De todos los problemas que imaginó cómo iban a terminar y terminaron en la gloria de Dios. Se imagina cómo es el Dios de la gracia. Y todavía muchas veces no somos agradecidos y no le amamos, porque el agradecimiento se transforma en obediencia. No en decir gracias, y cualquier trompudo puede decir gracias, pero no cualquiera puede demostrar la obediencia. Romanos 5:5, no le dijo usted trompudo, eso es por otra iglesia. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vuelvo, y la esperanza no avergüenza. O sea que cuando confiamos en Dios nunca seremos avergonzados, pero cuando realmente tenemos la esperanza puesta en Dios, cuando tenemos la esperanza puesta en el hombre, siempre seremos avergonzados. Esto es duro. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el Espíritu Santo tiene una actividad todos los días en nuestro corazón de acuerdo al nivel de fe que cada uno tiene. Activo, activo, activo o lo desactivo. Ahora estaba hablando con una persona y me dijo, no le hablo a fulano porque lo voy a activar, me dijo. Yo entendí lo que me estaba diciendo. Me dijo que si le llamaba a esa persona, lo iba a activar y lo iba a tener encima, hasta que lograra lo que quería. ¿Está activando usted el Espíritu Santo todos los días? ¿Cómo lo activamos cuando morimos a nuestra carne? Cuando le decimos, Espíritu Santo, yo voy a morir a mi carne. Yo voy a hacer lo que la Biblia dice que voy a hacer. ¿Sabe qué pasa inmediatamente? Entra en acción y nos capacita para lograrlo. Pero mientras que usted cree que en la carne lo va a lograr, ay, que yo voy a dejar de ser malcriado, vea en mi carne, que yo voy a comenzar ahora, en los 2 minutos ya está viendo. Sí, ¿por qué? Porque estamos en la carne. Pero cuando decidimos darle todo el poder, toda la potestad al Espíritu Santo, entonces Él entra en acción y las cosas cambian. En el tiempo actual, en que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, el cristiano está cubierto. Sorpresa, la mayor expresión de ira de Dios será en los últimos tiempos, pero hoy en día sí se está revelando o está cayendo la ira de Dios sobre este mundo, sí. Por supuesto que sí. Y si no, vea cómo está el mundo, hermano. Vea simplemente cómo están los países. Todo el mundo queriendo montar una guerra con otro país. Vea cómo fue lo del coronavirus. ¿Usted cree que eso Dios no lo pudo haber parado? Por supuesto que sí. Vea cómo está la economía mundial. Tsunamis, terremotos. Vea, simplemente vea. Estamos en un tiempo de dolores. Pero usted y yo estamos de pie solamente por su gracia. Solamente por su gracia. Si a usted le pegó alguna enfermedad y usted sabe, no, es que yo tengo buena sangre. No, hombre, no me venga con eso, hombre, por Dios. Es por pura gracia. No, mire, yo salí de la crisis y más dinero hice porque, mire, no me venga con esas payasadas. Por Dios, se ha sido Él. Se ha sido su gracia la que nos ha sostenido. Mire, pero hay una proyección escatológica acerca de la ira. Y aquí voy cerrando ya el mensaje. Apocalipsis 20, capítulo 11. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado y al que estaba sentado en él.
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y todo libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero concluir el mensaje, y una de las primeras conclusiones que quiero hacerle es que Cristo está a las puertas y el infierno es real. Hay una ira que ya está sobre la tierra. Hay una cobertura que se llama gracia, solamente a los obedientes, a los que viven en gracia, no al que dice llamarse cristiano, no al que hizo una oración de fe. Por eso hay mucha gente dentro de las iglesias, y este tema es muy delicado. Hay gente dentro de las iglesias que tienen una pésima vida, que tienen una vida deplorable, que tienen muy malas vidas aún dentro de las iglesias, porque nunca le han abierto el corazón a Cristo Jesús de forma real. Y siguen siendo las mismas personas de antes, solo que ahora se congregan, solo que ahora leen Biblia, pero nunca han rendido sus vidas a Jesucristo. A ese tipo de gente, si no se arrepienten, les espera el lago de fuego y la eternidad junto con Jesucristo, falsos profetas, falsos maestros. Eso es lo que espera. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 12 dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Solamente tendremos una buena vida dentro de la tierra, y tendremos una vida eterna si tenemos al Hijo dentro de nosotros y nos comportamos como Él, y tenemos su misma fe y somos como Él. La vida que emana del Hijo se comunica con el que tiene el Hijo. El que no tiene el Hijo nunca disfrutará de la vida que emana de Él. Tener al Hijo es estar o ser uno solo por medio de la fe con Jesucristo. Es creer en Él, es vivir para Él y es morir para Él también. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? No seguirle por conveniencia, no seguirle por religiosidad, sino estar dispuestos a morir por él y darle el todo por el todo. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Quien no tiene a Cristo jamás verá la vida eterna y está confinado a la muerte y a ser juzgado culpable en el juicio del trono de la gracia. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Nadie será salvo por sus obras. Dios jamás salvará a alguien por ser bueno, porque ninguno de nosotros somos buenos. Solamente somos justificados, pero nuestra naturaleza es mala. Nadie es bueno. Nadie que no venga a Cristo, entregue su vida y sea obediente a la palabra de Dios, podrá ver a Dios y vivir eternamente con Él. La salvación solamente es por medio de Cristo Jesús. Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado y que da la salvación es Cristo Jesús. Y la salvación se recibe como un don. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. O sea que nadie puede tener fe si no rinde su vida, su voluntad a Cristo Jesús
y Cristo le da el don de la fe para poder ser obediente y lo capacita por medio del Espíritu Santo para cumplir lo que Dios tiene para cada uno. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Escuchen, solamente a los que guardan su palabra, no a los que hicieron una oración de fe, no a los que se congregan en una iglesia, no a los que sirven en una iglesia, no a los que tenemos ministerio solamente, no a los que leemos la Biblia, no a los que ayunamos, no, solamente a los que guardamos su palabra en nuestro corazón. Él nos guardará de la ira venidera. ¿Y cómo terminará todo? Con la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dados reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús, que desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo eso? No dice a los que hicieron la oración de fe, no dice a los que se congregan, no dice a los que oran, no dice a los religiosos, dice solamente a los que no obedecen o a los que sí obedecen el evangelio del Señor Jesucristo, tal cual será la retribución que vamos a recibir. Los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Solamente los que hemos creído en Dios y confiado en Él y entregado su vida, nuestra vida a Él, y hemos dado testimonio de eso, seremos salvos. Y eso es por fe. No nos dejemos engañar que algo más nos va a hacer salvos. Solamente Cristo Jesús, por medio de un verdadero arrepentimiento, nos hace salvo. Pero ¿sabe qué? Cuando todo eso pase, usted y yo ya no estaremos en este mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La verdad de todas las cosas es que Dios ha puesto la mirada en nosotros, ha puesto su amor y ha puesto su gracia para que seamos salvos y gocemos de la paz de Dios en esta vida, de una vida plena, con problemas, con tribulaciones, pero plena en esta tierra, y gocemos de una gloria postrera en la vida eterna.